mujeres lesbianas es que se exacerba absolutamente la dimensión de la virilidad, y la virilidad como valor de apropiación del cuerpo de las mujeres. Creo que una de las cosas más obvias en todos los territorios ocupados por militares, que sean territorios indígenas o ciudades cuya seguridad se delega al ejército, es la incidencia sobre la el número de violaciones sexuales, que es enorme, y la incidencia sobre el trato de mujeres, ¿no? La trata de mujeres se vuelve, el tráfico de mujeres se vuelve una cosa impresionante. Yo vengo de Guatemala y se puede evidenciar, bueno, yo no entraría en el debate de qué es más complicado, ¿verdad? Porque siento que la militarización tiene efectos en todos los territorios de diferentes formas, y creo que eso es importante verlo, y que el ejército, una de sus formas, y no solamente el ejército, sino todos los grupos juramentados y militarizados masculinos, como los paramilitares, la seguridad privada de las fincas y de las empresas privadas, las bandas, las maras que están vinculadas al narcotráfico, todas funcionan a partir de un ritual concreto, que es la violación sexual para marcar territorio, para dos cosas: marcar territorio y para cohesionar el grupo, ¿no? Es que la violación pasa por eso, es un colectivo masculino que demuestra poder y se fortalece a partir de la apropiación del cuerpo de las mujeres. Entonces creo que tiene consecuencias directas en nuestras vidas, todas. ¿Qué sentimos cuando vemos militares o policías? Sentimos una ilusión de seguridad. Propiamente es una ilusión. Y en la actualidad existe, al menos en Chile, una dictadura militar camuflada. O sea, si bien no tenemos, como ocurre acá, hechos violentos de guerrilla, de muerte, de mucha trata de mujeres, sí hay una represión de los movimientos sociales muy fuerte y de una forma camuflada. O sea, Concepción es una ciudad pequeña, de 2 a 3 millones de habitantes, de muchos universitarios, de movimientos sociales de diversos lugares del país, y por lo menos yo, que me muevo harto en la ciudad, veo carabineros en todas las esquinas. Y me pregunto qué pasa, qué es lo que están observando. Y claramente se están reprimiendo mucho los movimientos sociales. Hace muy poco, de hecho, con unas compañeras lesbianas feministas, fuimos en conmemoración del 11 de septiembre, que es un día muy fuerte para Chile. Intentamos hacer como una especie de memoria de las mujeres que fueron torturadas durante la dictadura, y queríamos hacer una performance artística donde, antes de hacer cualquier cosa, llegaron 10 motos, entre 10 vehículos más, unos 20 carabineros, y nos pegaron, nos violentaron, nos subieron a carro, no nos dijeron a dónde nos llevaban, nos intentaron hacer un montaje. Allá en Chile el montaje es algo súper fuerte. O sea, a los mapuches se les están quitando las tierras para hacer monocultivos de pino, de eucalipto para las multinacionales, y para eso se crean montajes contra niños, contra mujeres, para poder generar leyes de terrorismo. En Colombia se dice que hubieron más de 50 guerrillas conformadas en los años 50. Y ahí se empezó a hablar de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, se empezó a ver la violencia intrafinas desde las propias guerrillas, que no era tan sistemática hasta que se crea más o menos en el 98 a 2000 los grupos paramilitares. Cuando se crea el paramilitarismo en Colombia, que lo crean los grandes hacendados del país como control para sus obreros, para sus trabajadores de la forma más violenta, ahí se empieza, ahí ya la violencia sexual, porque digamos en Colombia no podemos hablar de la militarización o de la violencia hacia las mujeres sin hablar de la violencia sexual, porque no son hechos aislados. La violencia sexual se utilizó como una arma de guerra para control de los territorios y se utiliza. La violencia sexual en Colombia se utiliza como control para los territorios. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los paramilitares a los lugares estratégicos, digamos, donde están cerca los puertos marítimos, donde hay más accesibilidad al mar, y se adueñan de las comunidades. Llegan y las sacan. Lo primero que hacen es violar a las mujeres, ¿sí?
y esto acompañado de torturas, de las peores torturas que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Una vez en un lugar que se llama, en el norte de Colombia, un lugar que se llama María la Baja, en la costa atlántica, pude ver cómo sacaban a dos mujeres, o sea, porque no solo el hecho de controlar el cuerpo, sino de controlar todos los aspectos íntimos, ¿sí? O sea, las mujeres tienen que cumplir con un rol específico. Punto, tú no puedes estar con tu vecina hablando en una esquina porque ya eres una chismosa y eso está mal para una mujer. Tú tienes que estar en tu casa atendiendo a tus hijos, atendiendo a tu marido. No puedes ser. Entonces un día vi cómo estaban hablando. Hasta un horario específico, exactamente, se controlan todos los aspectos de la vida de las mujeres, todos. Cada vez más están creando más unidades de policías en las favelas. Cada vez más la policía en el centro de las ciudades o en las periferias están haciendo acciones de limpieza étnica y social, entonces desalojando a la gente que no tiene dónde vivir, entonces simplemente los desalojan para otras zonas de las ciudades para que el centro, por ejemplo, se vea como más limpio, más ordenado, cosas así. Y entonces en Brasil esto es muy marcado, que la acción de la policía necesariamente implica el racismo. Son cosas que nosotros tenemos como muy conectadas. Y por eso se habla en un genocidio de la población negra, porque las estadísticas dicen que si eres joven negro en Brasil, tienes como 30 veces más chances de morir que una persona blanca. Y entonces, no sé, quería concluir con eso, que es muy marcado la violencia policial con el racismo y con el genocidio, porque es como una política del Estado que está como muy marcada en nuestra vida cotidiana. Es un sistema de opresión en tanto, digamos, tiene una lógica, tiene unos procedimientos, tiene unas estructuras institucionales, tiene unas ideologías, tiene un ordenamiento, igual como lo podríamos hacer del racismo, del clasismo, de las políticas neocoloniales, ¿no? Es un efecto porque yo creo que es parte de la violencia de Estado y la violencia social, digamos, que se ha instalado. Yo estoy pensando aquí en el texto de Jules que habla sobre hombres en armas, cuando ella analiza, por ejemplo, como y lo vemos en Colombia o en cualquiera de nuestros pueblos, ¿no? Como de las pocas opciones que tienen, por ejemplo, hombres racializados, hombres pobres, en meterse a la policía o meterse en un sueldo básico o explotado de 24 horas, etcétera, y la lógica de la militarización de seguridad privada es igual, ¿no? Por otro lado es una causa porque produce cosas, produce el desplazamiento, produce todo lo que ustedes acaban de decir en términos, y para mí también es un medio de cohesión, un medio de control de la movilidad, un medio para construir, digamos, también ideología. Entonces, y eso no es sencillamente un ejercicio teórico, porque yo lo que me pregunto para esto es, bueno, en términos de nuestra práctica política, ¿por dónde le entramos? O sea, así como decimos, le entramos al racismo, le entramos al clasismo, le entramos a eso, ¿cómo le entramos al militarismo? Es decir, en términos de acción política, ¿no? El tema de las ayudas humanitarias, ¿quiénes son los que mueven las ayudas humanitarias? Digamos, y cómo también hay una lógica en la que se combina militarismo y militarización, porque finalmente es llevar el soldado, la persona del ejército, a llevar esa ayuda a una población que está viviendo una catástrofe natural y que obviamente pues también se siente agradecida de la ayuda humanitaria. Digamos, hay ahí como una combinación de lógicas de militarismo y militarización que a veces no son tan evidentes porque como no están tan marcadas por la lógica del terror, sino de la caridad, ¿no? Porque es una estructura más en ese esquema, como que pueden pasar más desapercibidas, pero ahí hay un efecto ideológico súper importante. Pero pensando como que aún en países sin conflictos armados, como en el cono sur, digamos, en esas últimas décadas, no escapan a la lógica de la militarización. Digamos que eso es una estructura global que digamos que tiene, se concreta también en diferentes escenarios. Digamos, ¿cómo pensarnos también la lógica del militarismo en relación
a las mujeres y a las lesbianas, ahí no estoy ubicando a las lesbianas feministas, porque creo que eso sería una contradicción, pero cómo pensar las lógicas de la inclusión en los ejércitos. Digamos que esa es como una demanda muy fuerte de algunos sectores y se identifica como como conquistas de la igualdad de las mujeres, el poder ser incluidas en los ejércitos, y de hecho como los ejércitos también hacen uso de ese tipo de herramientas de la inclusión, digamos en toda la lógica de un feminismo liberal que considera que hay que estar dentro del Estado, y cómo se promueve la participación de mujeres allí, en el caso de que haya alguna mujer y que vaya escalando todos los rangos de la escala militar, digamos cómo eso se resalta, cómo los ejércitos hoy en día son mucho más abiertos en la participación de las mujeres, son mucho más incluyentes, patata y patata, pero eso está marcado también por esa lógica de un feminismo liberal que también ha trabajado dentro de eso, digamos, como para cuestionarnos también y pensar que el feminismo no es una vaina tan homogénea, que hay muchas corrientes y que hay corrientes que en algunas temáticas entran realmente en contradicción con otras. Digamos, desde un lesbianismo feminista no nos plantearíamos la lógica de la inclusión en los ejércitos, ¿no? Que ahí habría una contradicción. Y yo creo que nosotras, en nuestro lugar de adultas, ¿sí? Y en general, en el lugar de adultos, se nos pierde de vista la dimensión de los niños y las niñas, y las jóvenes y los jóvenes, ¿ya? Y me parece que es importante en algún punto, bueno, pensarnos también qué pasa con los niños y niñas y con los jóvenes de estas comunidades militarizadas, ¿sí? Y lo digo porque yo estoy en mi trabajo en esto y me parece una cosa perversa, porque el barrio está militarizado, o sea, las personas solo pueden pasar de un lugar a otro del barrio con permiso de un grupo armado. Y esto incluye a los niños y las niñas a la hora de desplazarse a su escuela, que es donde yo trabajo. Dependiendo de la época del año y de las alianzas que haya al interior de los grupos armados, esto lo hacen de una manera muy evidente, o sea, saliendo a la calle con armas, o lo hacen de una manera más sutil, y es dando permisos como caminen por donde quieran, ¿cierto? Obviamente llevamos en el barrio más o menos unos 6 meses donde la gente está feliz porque camina por donde quiera, pero lo que está claro es que la orden de caminar por donde quieran es tiene un jefe, y que cuando ese jefe decida que ya no podemos volver a caminar por donde queramos, se va a acabar esa libertad que no es libre. Entonces, me hace pensar en que hay militarización y militarismo al mismo tiempo en esta comunidad, porque, claro, ellos salen a la calle y restringen la circulación de todo el mundo, incluidos los niños y las niñas. Pero cuando ellos no lo están haciendo, evidentemente, ya en todos, o sea, es lo que yo vivo, todos los niños y las niñas de mi escuela están completamente asumidos en la ideología militar, ¿sí? Y para ellos, la forma de resolver sus conflictos infantiles es una proyección del conflicto armado del barrio. Tanto que ellos, cuando tienen un problema, lo primero que hacen es amenazarse, y su amenaza es, por ejemplo, te voy a picar. Y lo que sucede en este barrio, que yo llamo mi barrio también porque yo vivo ahí la mayoría del tiempo y mi mente está ahí mucho tiempo, lo que pasa en mi barrio es que los hombres en armas le enseñaron a la comunidad que cuando ellos tienen un problema y este problema les parece muy serio, lo que hacen es matar a esta persona, picarla en pedazos y ponerla en una bolsa que dejan en un lugar público, ¿sí? Entonces los niños y niñas de mi escuela ya han vivido que sus vecinos aparezcan en bolsas picados. Entonces cuando llegan a la escuela y tienen un problema, lo que se dicen unos a otros es te voy a picar. Y la institución escolar, que no es el edificio, sino que somos nosotros los maestros y maestras, hacemos de cuenta que esto no tiene nada que ver
con lo que hace la escuela. Pero cuando ellos llegan, lo primero que hacemos, o que hacíamos, porque también hay una resistencia que afortunadamente encontró con un momento, es algo muy pequeño, lo primero que hacíamos era formarlos en un patio. Y asumimos que formar en un patio es educar, pero formar en un patio es militarizar.